Hola a todos, mi nombre es Sara Chau y Monterrosa. Mi grupo y yo hoy les queremos exponer sobre la ley de Hooke, también sobre la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga y el movimiento circular uniforme. Le vamos a hablar sobre sus teorías, las fórmulas, ecuaciones y ejemplos. Mi grupo está conformado por Laura Fernández, Helen Polo, Jennifer Oviedo, Sara Bracamonte y mi persona Sara Chau. Buenas, soy estudiante del Colegio Evangélico de la Esperanza. Me llamo Laura Juliana Fernández Ochoa y el día de hoy les hablaré un poco sobre la ley de Hooke. Bueno, el físico Robert Hooke estudió los resortes y la elasticidad en el siglo VII, es decir, qué tanto se elongan y qué propiedades tienen. Esta ecuación nos quiere decir que esta fuerza que se le aplica al resorte, la F, está dada por una constante de proporcionalidad multiplicado por un desplazamiento, como lo que dice la ecuación. Tenemos el siguiente ejemplo de la ley de Hooke. Dice así: se ejerce una fuerza de 200 newtons sobre un resorte cuya longitud es de 20 centímetros y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros. Tenemos que determinar el punto A y el B. Dice así: punto A, la constante elástica del resorte. Y punto B, el alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newtons. Empecemos. Podemos observar en la imagen que tenemos un resorte que está en reposo y tiene 20 centímetros. Mientras que en la segunda imagen podemos observar que si se aplica una fuerza, este se expande unos 25 centímetros. Para poder trabajar con la ley de Hooke, la fórmula nos va a dar fuerza es igual a la constante elástica y el alargamiento representado con la letra X. Entonces, restamos el alargamiento final y el inicial y nos da 5 centímetros. Pero necesitamos trabajar en metros, así que los convertimos a metros y nos da 0,05 metros. Entonces, en el ejercicio A tenemos que determinar la constante elástica de este resorte. Sería fuerza elástica igual a constante elástica representada como K y el alargamiento representado como la X. Despejamos y para hallar la constante elástica el alargamiento pasa a dividir la fuerza elástica. Fuerza equivale a 200 newtons, el alargamiento a 0,05 metros, lo que me da 4000 newtons sobre m. En el ejercicio B despejamos de nuevo la fórmula. La constante va a pasar a dividir. Reemplazamos y nos dicen que la fuerza es de 300 newtons. Lo dividimos con la constante que hallamos en el ejercicio A. Entonces cancelamos los newtons y el resultado nos da 0,075 metros. Cuando hablamos de la ley de Hooke y su aplicación, sabemos que existen leyes de física que aplicamos en nuestra vida diaria y sin darnos cuenta, estas son físicas. La ley de Hooke no es la excepción. Observamos que esta ley se empeña en ciertas aplicaciones como las siguientes. En los diámetros, que son un aparato utilizado para realizar medidas. De esta forma, su calibración depende de la aplicación de la ley de Hooke. También la vemos reflejada en la variedad de los resortes. Estos, después de ejercer una fuerza, regresan a su posición inicial. También la vemos aplicada en los mecanismos de enfoque de los microscopios. También en las áreas como la ingeniería, la arquitectura y la construcción, porque de esta forma se requiere del cálculo de la elasticidad de los distintos materiales. También la vemos aplicada dentro de cualquier equipo industrial, sobre todo porque permite determinar el comportamiento de un conjunto de resortes. Esta ley también es aplicable en el deporte extremo de salto vacío, sobre todo la cual indicará la longitud
que alcanza la cuerda al estirarse y ejercer la fuerza de peso del cuerpo que cae. Esta ley también es utilizada como frecuencia por los ingenieros para el diseño de elementos mecánicos. Como podemos ver, esta ley posee múltiples usos y siempre será de gran utilidad. Cuando se requieran las propiedades de un objeto o material elástico que se deforme. La ley de Hooke sostiene que él es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. Entonces vamos a hacer la demostración con este resorte. Miren, como pueden observar, si estiramos, su medida va agrandando por la fuerza que le estamos aplicando. Pero si lo soltamos, vuelve a ser el mismo. Entonces sí, esto es directamente proporcional el uno con el otro. Y ahora les hablaré un poco sobre qué es el resorte, sus dimensiones, los tipos que hay y su material. Se conoce como resorte o muelle a un elemento elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformaciones permanentes. Cuando sean las fuerzas o la tensión de las que es sometido. Se fabrican con una diversidad de formas y dimensiones utilizándose materiales muy diversos, tales como el acero del carbono, acero inoxidable, acero del cromo y el silicio, cromo vanadio, bronces o plásticos, materiales que presentan propiedades elásticas. Tiene gran cantidad de aplicaciones en todo tipo de productos de uso cotidiano, en herramientas, máquinas o diversas clases de dispositivos mecánicos, como en las suspensiones de los vehículos. Su propósito con frecuencia se adapta a las situaciones en las que se requiere aplicar una fuerza y que está retornada en forma de energía. Siempre está en diseños para ofrecer resistencia o amortiguar las solicitudes extremas. Bueno, hay varios tipos, como está el muelle plano, que es de suspensión, de batalla de un camión. Está el muelle de espiral, que es de un resorte regulador de un reloj de despertador. Está el muelle helicoidal, que es distintos tipos. Y está también la barra de torsión, que es pieza prismática retorcida. Están los clips, que son como los cositos que le aplicamos a las hojas para que no se muevan. Hay de distintos tipos. También está el resorte de voluta, a comprensión de la chapa desarrollada desliza dentro de sí misma, aumentando su recorrido útil. Está el resorte de voluta vertical, que ya hacen más que todo para carros de combate. Está también muelles tensores de un dispositivo de reverberación. Está el flexómetro, equipado con un muelle de retención, arandela o marcelada o también ondulada. Y por último está el resorte de torsión. Se le llama fuerza centrípeta a la fuerza al componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de la curvatura de la trayectoria. En el caso de que un objeto que se mueve en trayectoria circular con velocidad cambiante, la fuerza neta sobre el cuerpo puede ser descompuesta por un componente perpendicular que cambia en dirección del movimiento y uno tangencial, paralelo o a la velocidad que modifica el módulo de la velocidad. Bueno, se le llama aceleración centrípeta a la magnitud que se vincula a la modificación de la dirección de la velocidad de un cuerpo que se desplaza siguiendo una trayectoria de tipo curvilíneo. Ante esta trayectoria, la aceleración centrípeta se dirige al centro de la curvatura del recorrido en cuestión. Bueno, a continuación les voy a estar explicando un ejemplo cotidiano que observamos comúnmente de la fuerza centrípeta. Cuando un músico gira la guitarra alrededor de su cuerpo, la correa es la encargada de generar la fuerza centrípeta que mantiene al instrumento moviéndose en círculos. Al hacer girar la guitarra velozmente, mayor fuerza centrípeta se emplea para tener la rotación. Cuando hablamos sobre la aplicación de la fuerza centrípeta, podemos ver algunos ejemplos como los siguientes. La fuerza centrípeta
permite que al interior del átomo los electrones giren alrededor del núcleo en órbitas, estas llamadas niveles de energía. También, al contrarrestar la fuerza centrípeta, con el peralte en las curvas de las vías, se disminuye las probabilidades de accidentes vehiculares. Cuando las centrífugas en las lavadoras permiten sacar una gran cantidad de agua de la ropa al escurrirla. Bueno, en la mecánica clásica o la mecánica newtoniana, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia en rotación, o equivalentemente la fuerza aparente que percibe un observador no inercial que se encuentra en un sistema de referencia rotatorio. En efecto, un observador no inercial situado sobre la plataforma giratoria siente que existe una fuerza que actúa sobre él, que lo empuja y hace que permanezca en una plataforma. Lo mismo aplica con la fuerza dirigida hacia el eje de rotación, así que aparentemente la fuerza centrífuga tiende a alejarse a los objetos del eje de rotación. Continuamos entonces con la fuerza centrífuga. Recordemos que para nosotros hallar la fuerza centrífuga, obviamente vamos a necesitar de una ecuación o fórmula que nos ayude a averiguarla o a descifrarla. Entonces, ahora nos vamos a disponer a explicarla, la ecuación o fórmula. Entonces, primero tenemos Fg. ¿Qué significa Fg? Fg significa la magnitud de la fuerza centrífuga, es decir, la fuerza centrífuga que nosotros vamos a hallar, la cuestionante. Luego tenemos que la fuerza centrífuga es igual a m. ¿Y qué es m? M significa la masa del objeto. En este caso es la masa del objeto que se encuentra recorriendo la trayectoria de un movimiento circular. Luego tenemos que m se multiplica por v al cuadrado. ¿Qué significa v al cuadrado? V al cuadrado se refiere a la rapidez o a la velocidad con la que va andando el objeto o la persona anteriormente dicha. Y por último nos encontramos con que todo esto es dividido entre r. ¿Y qué significa r? R es el radio de la trayectoria curva. Recordemos que la trayectoria que se recorre en la fuerza centrífuga es llamada circular. Entonces, por eso tenemos que hallar el radio o tenemos que saber el radio de la trayectoria curva para poder resolver o averiguar la fuerza centrífuga, que es el valor que se nos está pidiendo. Ahora nos disponemos a resolver un problema siguiendo con la ecuación o la fórmula que yo les di anteriormente. Entonces se nos dice, un coche de 1.300 kilogramos toma una curva de 12 metros de radio con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Hallar la fuerza centrífuga del coche. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es obviamente identificar los datos que se nos dan. En este caso se nos dan la velocidad, que sería igual a 60 kilómetros por hora, luego la masa del objeto, que en este caso sería el coche, que equivale a 1.300 kilogramos, y por último se nos da el radio de la trayectoria que el coche está recorriendo, que es igual a 12 metros. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer luego de esto sería la conversión. ¿La conversión de qué? De la velocidad o la rapidez con la que va el coche. Entonces tenemos que la rapidez con la que va el coche es igual a 60 kilómetros por hora. Luego lo pasamos, obviamente ya saben cómo es. Reemplazamos los valores. Kilómetro, que sería igual a 1.000 metros. Luego eso lo multiplicamos por la hora, que sería igual a 3.600 segundos. Y eso nos daría un total de 16,67 metros por segundo, siendo entonces la conversión de la velocidad o la rapidez con la que están dando el coche. Luego de tener esta conversión lista, nos vamos a reemplazar a la fórmula que yo les di anteriormente. La fórmula que nos dice que Fg es igual a m por v al cuadrado sobre r. Reemplazamos los valores. La masa que nos vamos a sacar es un total de 1.300 kilogramos por
la velocidad, que en este caso tendríamos que poner la que está convertida, que sería 16,67 metros por segundo. En este caso la vamos a elevar obviamente al cuadrado porque eso es lo que nos dice la fórmula. Luego eso lo vamos a dividir por el radio, que sería pues un total de 12 metros. Y por último ya haríamos todo esto en una calculadora y nos daría un total de 30.104,63 newtons, siendo entonces la fuerza centrífuga del coche. Su aplicación es bastante útil en la vida cotidiana, hablando pues de la aplicación de la fuerza centrífuga en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque es tan útil, puesto que nosotros vemos esto comúnmente. Cuando nosotros nos encontramos lavando, sabemos que obviamente la lavadora tiene dos partes, dos funciones. La primera, que es obviamente la de lavar la ropa, y la segunda, que es la de secarla. Y para secarla utilizan la centrifugadora. ¿Qué pasa con esa centrifugadora? Lo que hace esa centrifugadora es que envía la ropa al momento de girar hacia al exterior, es decir, hacia las paredes de la centrifugadora. Y pues eso es lo que nos dice la fuerza centrífuga. Nos dice que esa fuerza hace que el objeto, la persona, la cosa se vaya hacia afuera al momento de estar en el movimiento rotatorio. En cambio, la fuerza centrípeta es aquella que se encarga de llevar el cuerpo, la cosa, el objeto hacia adentro. También tenemos un ejemplo que es en este caso ahora más elaborado, puesto que se trata de la preparación de los astronautas. Cuando los astronautas están en ese proceso de transformación, ellos utilizan una máquina llamada la centrifugadora humana. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Lo que hace esta máquina es prepararlos para poder viajar y que ellos puedan aguantar de cierta forma el cambio de gravedad que va a haber al momento de viajar hacia el espacio exterior. ¿Qué hace esa centrifugadora? Al momento de estar girando y girando y girando, lo que hace es que la fuerza de la gravedad se aumente por muchísimos números más. Lo que hace pues obviamente que se deforme la persona, entre otras cosas. Pero vemos que también es bastante útil su aplicación en la vida rutinaria de los astronautas, puesto que esto los ayuda en su preparación. El MCU es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante, lo cual obviamente implica que describa ángulos iguales en tiempos iguales. En él, el vector velocidad no cambia de módulo, pero sí cambia de dirección, lo que quiere decir que esto obviamente no tiene aceleración tangencial o aceleración angular, sino más bien que tiene aceleración normal. El movimiento circular uniforme tiene varias partes. Entre ellas se encuentran el periodo, que vendría siendo el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Este se representa por la letra T y se mide mayormente en segundos. Luego encontramos la frecuencia. La frecuencia en este caso sería la cantidad de vueltas que recorre la partícula, el cuerpo, la persona, la cosa, en la unidad de tiempo de un segundo. Esta es mayormente representada por la letra F y se mide en un segundo, que comúnmente lo conocemos como hercios. Luego nos encontramos con las velocidades, pero en este caso debemos saber que existen dos tipos de velocidades. Encontramos la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad lineal es aquella velocidad propia de la partícula cuya magnitud es constante, pero que su dirección cambia, ya que siempre es tangente a la circunferencia. Entre ellas nosotros encontramos lo que sería pues la velocidad lineal, radio de circunferencia, el periodo, la frecuencia y la velocidad angular. En este caso, la velocidad angular, como ya sabemos, es otra de las velocidades que encontramos en la MCU, movimiento circular uniforme. La velocidad angular es el ángulo que se recorre en cierta cantidad de tiempo. Este es representado con una letra griega que es conocida como la omega minúscula. Y entre la fórmula comprende la velocidad angular
el ángulo recorrido, el tiempo, el periodo y por último tenemos la frecuencia. En la última parte del movimiento circular uniforme MCU encontramos a la fuerza centrípeta. Esta es la fuerza necesaria para producir un movimiento circular uniforme. Tenemos que su dirección es perpendicular a la velocidad lineal y está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Entre sus fórmulas encontramos la fuerza centrípeta, la masa de la partícula, velocidad lineal, radio de la circunferencia, periodo, frecuencia y por último la velocidad angular. Es el siguiente. Un caballo en el carrusel de una feria tarda 25 segundos en dar una vuelta. Si se sabe que desde el centro del carrusel hasta el caballo, o sea que vendría siendo el radio, hay una distancia de 2 metros, ¿cuál es la velocidad tangencial a la que se mueve? Para esto yo ya hice la gráfica para contextualizar y poder entender mejor el ejercicio que haremos. Bueno, para este ejercicio hay dos datos. El primero es el tiempo, que en total son 25 segundos, y el segundo es el radio, que son 2 metros. Bueno, para esto se utilizará la velocidad tangencial con el periodo. En este caso las unidades ya están en metros y segundos, por lo que no es necesario convertirlas. Bueno, yo acá ya acabo de completar el ejercicio, pero vamos a hacerlo juntos acá. Bueno, básicamente lo que hice fue utilizar la fórmula de velocidad sobre tiempo. Tomamos los valores que ya tenemos, cuáles son 2 por pi por el radio. Y esto va a estar, esto lo vamos a dividir sobre el tiempo. Bueno, reemplazamos los valores y nos quedaría 2 por 3,1416 por 2 metros, que sería radio, sobre 25 segundos. Bueno, aquí tomamos nuestra calculadora. Esto lo hice fuera de cámaras para que fuera más rápido y nos va a dar lo siguiente. Esto de acá me dio 12,57 y como no se multiplica nada, pues lo dejamos igual, 25. Esto al final nos tiene que dar ya dividido 0,502 metros por segundo. Sí, porque aquí va metro y acá va segundo. Entonces sería 502 metros por segundo. Esta sería nuestra respuesta.